Bueno, hermanos, hace semanas hemos iniciado nuestra serie acerca de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Y hemos estado analizando mandamiento por mandamiento. Mi esperanza, mis queridos hermanos, es que cada mandamiento haya podido descubrir en nosotros, aún confrontar nuestro pecado, y al confrontar nuestro pecado, que nosotros pronto hayamos podido ir a los pies de Cristo en arrepentimiento. Esa es mi gran esperanza, hermanos, que podamos a través de la palabra de Dios, no a través de mi opinión, no a través de lo que creemos mejor, sino a través de la palabra, poder permitir que ella nos cambie. Al mismo tiempo, hermanos, yo les confesé semanas pasadas de que este mandamiento personalmente fue el que me demoró en entenderlo. El cuarto mandamiento que hemos estado analizando. El cuarto mandamiento fue el que me demoró en entenderlo, me demoró en aplicarlo. Pude llegar un día en arrepentimiento a Dios y decir, Señor, ¿cómo aún más como iglesia y personalmente, cómo yo puedo honrarte de mejor manera? Y es así, hermanos, que estamos aquí. Hoy en día, hermanos, el día domingo, el día del Señor, este es el mandamiento más atacado intensamente por el mundo secular, o sea, por el mundo que no es cristiano. Y por supuesto, eso es de esperar, pues no tienen la palabra como su autoridad. Y sí, hermanos, como cristianos debemos esperar que el ataque también sea del mundo, entre comillas. ¿Y cómo es ese ataque? Pues nos damos cuenta que los días domingos es donde hay más distracciones a través del mundo y tenemos desde los partidos de fútbol más importantes, actividades más importantes, festividades surgen los domingos que pueden pronto distraer a un cristiano. Pero no solo eso, hermanos, también la nueva generación de cristianos se está yendo de un extremo a otro extremo. Hay cristianos que se van a un extremo donde dicen, no, esa ley ya no sirve, ahora vivimos en un nuevo pacto, Jesús murió en la cruz y esa ley ya no importa. Y viven conforme a sus estándares. Mientras que hay otros cristianos que se van al otro extremo y comienzan a poner leyes sobre leyes. Dicen, no, vamos a cumplir estrictamente el día sábado o el día domingo y lo cumplen estrictamente. Incluso añaden leyes que no están en la Biblia para ayudar a su iglesia a cumplir. Curiosamente, yo leía de una iglesia que no permite que los cristianos de su congregación, valga la redundancia, viajen más de 20 kilómetros el día domingo. Para ellos es considerado un sacrilegio, un pecado. Pues obviamente se han ido a un extremo. Eso no es bíblico. Yo no conozco, hermanos, a ningún cristiano, realmente cristiano convencido por la palabra de Dios, que diga que la cultura está por encima de la Biblia. No conozco a ningún cristiano que diga, no, la cultura es superior a la Biblia. No, más bien todo lo contrario. Todos los cristianos decimos que la Biblia está por encima de la cultura. Y eso es algo que todos los cristianos nos llenamos de alegría de tener las Escrituras como mi máxima autoridad. Y es por eso que nos distinguimos. Sin embargo, en la práctica, muchos cristianos no viven esta realidad. Y en la forma de ejercer su cristianismo, en algunos puntos ponen la cultura por encima de la Biblia, y especialmente en celebrar el día domingo o el día del Señor. Hermanos, antes, la semana pasada, cuando estaba exponiendo la primera parte de este cuarto mandamiento, me hicieron una pregunta muy honesta. Y estoy seguro que esta pregunta retumbó en el corazón de muchos de ustedes. Lo retumbó en mi corazón. Y esta pregunta era algo así como, pastor, sí, yo quiero ser fiel a cumplir el día del Señor, a guardar el día del Señor, es decir, el día domingo. Pero pastor, ¿cómo debo celebrarlo? ¿Qué debo hacer? ¿Está bien si voy a pasear con mi familia, si voy de paseo? ¿Está bien si con mi esposo y mis hijos vemos una película en la noche? Pastor, denos consejos. ¿Qué es lo que debo hacer para agradar mejor a Dios? Y sí, es una pregunta muy sincera, hermanos, y yo la aprecio mucho. Sin embargo, hermanos, y este interrogante la presentó el pueblo de Dios. Y en la historia de Israel
sobre todo entre antes de Cristo, en los 400 años antes de Cristo hasta el año 0, hubo muchos maestros de la ley que se llamaban fariseos, saduceos, escribas, etcétera, etcétera. Pero estos maestros de la ley comenzaron a contemplar este cuarto mandamiento de guardar el día de reposo. Y quiero que sepan, hermanos, que guardar el Sabbat para los judíos es su bandera, es su distinción. Es una de sus características primordiales para los judíos. Pero ¿qué sucedió? En un momento de la historia, los judíos comenzaron a hacer preguntas a estos maestros. ¿Cómo debemos hacerlo para no ofender a Dios? Y obviamente es una pregunta muy honesta. Pero las respuestas fueron algo interesantes porque a través de la historia vemos que estos maestros de la ley comenzaron a crear leyes por encima o para ayudar a cumplir la ley que está en la Biblia. ¿Me dejo entender? ¿O quiero expresarme de otra forma? Es decir, lo que hicieron estos maestros es dar ideas que al final se convirtieron en obligaciones para que el pueblo judío pueda cumplir de mejor manera el día sábado, el Sabbat, el día del Señor. Y cuando el Señor Jesús viene, que es Dios, que toma forma de hombre, y está entre nosotros, y camina entre los hombres, Él dice algo mirando a estos hombres de la ley, llamándoles la atención. Y en el Evangelio de Mateo dice, el Señor Jesús está hablando y dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús está mirando lo que los fariseos estaban enseñando, y lo que había pasado es que ellos habían agregado cargas tan grandes en el pueblo de Dios, en el pueblo judío, que los judíos no podían cargar, era imposible. Ahora, yo te voy a dar unos ejemplos, te voy a nombrar algunas leyes que ellos agregaron a la ley para que el pueblo de Dios respete el día de descanso, el día del Señor. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Te voy a nombrar los títulos de que estos maestros de ley pusieron, pero no me puedo detener en explicar cada uno de ellos, pero cada título tiene un montón de ítems, de tal forma que es un gran libro para los judíos, muy aparte de la Biblia. Por ejemplo, ellos prohibieron al pueblo de Dios y les dijeron, está en el día Sabbat, está prohibido plantar, está prohibido arar. Ojo, les estoy diciendo solo los títulos. Dentro de cada título hay un montón de especificaciones que no trae a manera decirles ahora, pero para que tengan una idea de todas las cargas que pusieron estos maestros de la ley. Está prohibido cosechar, está prohibido trillar, está prohibido aventar, es decir, si agarras grano de cebada, trigo y que la avientes al viento y que venga el viento, ¿no? Y está prohibido hacer eso, eso es pecado. Está prohibido seleccionar grano, está prohibido moler, tamizar, amasar, hornear, trasquilar lana, lavar lana, hilar, hacer 2 lazos, unir 2 hilos, amarrar, escribir 2 o más letras, borrar 2 o más letras. Y sigue la lista. Todas estas leyes agregaron los maestros de la ley con la intención de ayudar, pero después se volvieron cargas tan pesadas que el pueblo de Dios no supo llevarlas. Y Jesús viene y dice, ustedes han puesto cargas tan pesadas. Jesús está caminando con sus discípulos cierto día, en el día de reposo, en el Sabbat, y de pronto pasan por un campo de cebada y sienten hambre, de trigo, perdón, y sienten hambre, y Jesús les pide que saquen que puedan sacar cierto grano para comer. Y los discípulos están sacando y están comiendo. Parece que estos maestros de ley están escondidos por algún árbol, por algún lado, porque ven esto y salen y dicen, ¡pecadores! ¿Por qué han hecho eso? Ustedes son unos pecadores. En otra ocasión, Jesús, igual en un Sabbat, sana a un hombre de la mano seca
probablemente tiene una parálisis y Jesús sana en el día de reposo, y los fariseos y estos hombres de ley, en vez de regocijarse de que un hombre tiene alivio y que ha recurrido y que es sanado físicamente, en vez de eso agarran y dicen: pecador, Jesús, ese es un hombre pecador, blasfemo, está sanando en el día de reposo. ¡Wow! Mira, saca tu línea, cómo habían cargado estos hombres al pueblo de Dios. Qué terrible, ¿verdad? En Levítico, la ley de Moisés dice que si tú ves al buey de tu enemigo, ni siquiera es tu propio, de tu enemigo, que está herido o está caído en un hoyo, que tú tienes la obligación de ayudar a ese buey a salir de ahí, a pesar que sea de tu enemigo. Eso decía la ley de Moisés. Y ahora a Jesús, la ley permitía ayudar a un animal. Y ahora a Jesús ni quieren permitirle ayudar a un ser humano. Y cuando sana a un ser humano, lo están destruyendo a Jesús. Lo están acusando de que él es un blasfemo por no respetar el día de reposo. Jesús viene y en Mateo capítulo 11, pueden anotarlo pero no lo busquen, Mateo capítulo 11 del 28 al 30, fíjate lo que dice Jesús: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hermanos, Jesús viene aquí y ve al hombre que su corazón está lleno de pecado, que el hombre por sus propios méritos no puede acercarse a Dios, por sus propias obras no puede adquirir la salvación, es imposible. Y Jesús, siendo Dios, desciende a decirte a ti: ven a mí, porque yo soy tu descanso. Hermanos, en Jesús se cumple nuestro verdadero descanso. Dios sabe, Jesús sabe que tu vida está llena de angustia, que tu vida está llena de preocupaciones. Dios sabe, porque vives en un mundo caído, y no solo eso, tienes un cuerpo que se está desgastando por la enfermedad, que un día vas a terminar muerto físicamente. Y por eso Jesús viene y dice: tranquilos, vengan a mí, porque sé que están angustiados. Yo soy su verdadero descanso para vuestras almas. Jesús es el único que puede traer, hermanos, descanso. Hermanos, si tú vas a un psicólogo, el psicólogo te va a enseñar cómo sobrevivir con tu descanso, cómo convivir con tu descanso. Perdón, con tu estrés, con tu ansiedad. Eso te va a enseñar el psicólogo. Te va a dar terapias, te va a decir cómo respirar cuando de pronto estés ansioso y que debes respirar. Y sí, te puede dar cierto alivio, pero no va a aliviar tu alma. Jesús es el único que puede eliminar, no ayudarte a convivir con tu ansiedad o estrés o depresión. Dios es el único, Jesús es el único que puede darte verdadero descanso. Por eso Jesús viene y dice: he venido para darte descanso. Él es nuestro verdadero día de reposo. Y hermanos, como les explicaba en la primera sesión, hablando de este cuarto mandamiento, del día del Señor, que guardemos el día del Señor. El espíritu de este mandamiento no es un castigo, no es: llega el día domingo, qué fastidio, tengo que ir a la iglesia, y justo tenía que lavar mi ropa, tengo que hacer mis obligaciones, qué mal, bueno, ya pues ni modo, que si no voy a la iglesia, ¿qué va a pensar el pastor o el tal hermanito, no, ya pues ni modo.
No, hermano, esa no fue la idea del día del Señor. Esa no es la idea del día de descanso. La idea es que sea un día de celebración, donde somos reconfortados, donde somos animados. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que 6 días, de lunes a sábado, tú puedes sufrir de preocupaciones, de ansiedades, y Él quiere un día liberarte de eso. Y el día domingo anuncia, va a llegar un día donde completamente por la eternidad de eternidades tú vas a tener a Dios descansando. Tú vas a estar descansando con Dios. Qué precioso. El día de descanso es aquel día donde Dios nos abraza de una forma especial. Cuán hermoso es cuando los padres, ¿no?, cogen a sus hijos en sus brazos y les dicen, tranquilo, yo estoy aquí, no llores, tranquilo, todo está bien. Pero el bebé o nuestros niños siguen llorando y nosotros queremos explicarles que todo va a estar bien, que en tus brazos estás seguro. Es igual el día domingo, es igual el día del Señor. Es una esperanza donde Dios te dice, hey, ven a mis brazos. Aquí es el único lugar donde tú realmente puedes descansar. Hermanos, ¿a ustedes no les emociona pasar tiempo con sus mejores amigos? Bueno, por la pandemia pues se ha hecho complicado y extrañamos, ¿no? Algunos ya hasta se olvidaron de la pandemia y fueron a celebrar cumpleaños porque extrañaban, ¿no?, pasar tiempo con sus mejores amigos, celebrar, y por eso hemos tenido tanta complicación con esto de la pandemia. Pero hermanos, de igual forma, es un cristiano esperando el día domingo. Así debería ser. No nos engañemos. No nos engañemos. Si tú, hermano, no, no, no te interesa el día domingo, o es un día más para ti, o hasta es un estorbo para ti, no nos engañemos. Probablemente tú no conoces a Dios. Porque el día domingo es el día tan especial donde Dios lo quiere que lo separes para que lo ames y lo valores. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Estos son nuestros textos guías. Es muy importante, hermanos, que tú lo memorices, los 10 mandamientos. Hermanos, tener versículos de memoria son muy importantes para nuestra vida espiritual. Hermanos, es tan de vital cuando uno está en tentación, cuando uno está pasando aflicciones, tener textos en la cabeza donde el Espíritu Santo puede usar esas herramientas para transformar nuestras vidas. Así que, hermanos, yo les animo a todos ustedes a que puedan memorizar los 10 mandamientos. Así van a tener guardado una delicia de alimentos en sus corazones y en sus cerebros. Muy bien, hermanos, Éxodo capítulo 20 del 8 al 11 dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y lo santificó. Hermanos, ahora vamos a hablar de 2 columnas de estos mandamientos. Y sí, no voy a caer en lo que los maestros de la ley y fariseos cayeron en. A ver, ¿cómo debemos celebrar el Día del Señor? Primero, despiértate a tal hora, duerme a tal hora. Solo puedes ver este tipo de películas el día domingo. No salgas a pasear. O sí sale a pasear. No voy a caer en eso. Lo que hoy yo te voy a dar es
las aplicaciones bíblicas de cómo debes celebrar el día del Señor. Te voy a dar los principios, el espíritu del mandamiento, cómo tú y yo debemos acercarnos al día domingo. Y si tú haces esto, porque no es mi opinión, no son mis puntos, son puntos bíblicos que yo quiero mostrarte la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios quien te cambie, quien me cambie y nos haga cumplir este mandamiento de una forma preciosa. Hermanos, te voy a presentar ahora 2 columnas de este mandamiento. Y estas 2 columnas debes tenerlo tú en tu vida para celebrar el día del Señor adecuadamente y de agrado a nuestro Dios. Primero, la primera columna es 6 días trabajarás y 1 día descansas. Esa es la primera columna. 6 días trabajarás y 1 día descansarás. Acuérdate, primera columna, 6 días trabajarás. Esto tiene que ver, hermanos. Mira, como les decía la vez pasada, Dios bien pudo haber hecho, y estaba en todo su derecho, porque es Dios, haber dicho, miren, 6 días para mí, 1 día para ti. Y nosotros debíamos haber obedecido. Pero Dios no hizo eso. O bien Dios pudo haber dicho 50 días, 50% para ti, 50% para mí. O sea, 3 días y medio, 3 días y medio. No, eso no hizo Dios. Mira qué gracia y misericordia que aún Dios hace esto y dice, 6 días tú puedes trabajar, pero dame 1 día para mí. O sea, 6 días para ti, 1 día para mí. Claro, no quiero enseñar con eso que los otros días, yo hago lo que yo quiera y puedo pecar. Y no. Eso no es el espíritu del mandamiento. Pero para que más o menos analicemos, es 6 días donde tú puedes estar en tus cosas. Dios te da la libertad para que tú puedas trabajar, llevar sustento a tu familia, etcétera, etcétera, que es básicamente para ti. Y 1 día para el Señor. Hermanos, tengámoslo claro. 6 días de trabajo. ¿Qué significa esto? Dios es el creador de las matemáticas, Dios sabe matemáticas y Dios ha dicho 6 días. 1 trabajas, 1 descansas, 6 días trabajas. Para Dios, que es nuestro creador, que es nuestro diseñador, que Él sabe todos los tiempos, sabe muy bien que en 6 días tú puedes hacer absolutamente todo lo que necesitas hacer para sostener tu familia, para satisfacer tus necesidades. Él sabe perfectamente, no necesitas 1 día más, solo necesitas 6 días. Pastor, no, usted está equivocado. Yo necesito 7 días porque el domingo ni me alcanza. Hermano, eso puede reflejar una mala administración de tu tiempo. Una mala administración de tu tiempo. Y culturalmente estamos en un punto difícil porque nuestra cultura, desde pequeños, ¿no? ¿Qué nos han enseñado? Todo a último minuto. Llegamos tarde porque dejamos todo a última hora. Los jóvenes o los niños tienen tarea para el día viernes y lo hacen el jueves. No se organizan para que el lunes haga una parte, martes una parte. No somos así. Hermanos, eso es parte por nuestra naturaleza caída, porque culturalmente eso nos trae muchos problemas. La Biblia ya nos está llamando la atención de que administra bien tus días. Tú tienes, y Dios sabe muy bien, y te ha dado 6 días, y Dios sabe que tú puedes hacerlo, y yo podemos hacerlo todo en 6 días. ¿No es sorprendente que cuando uno se decide todo lo que tenías planificado hacerlo en 3 días, si tú te organizas bien, podrías hacerlo incluso hasta en una mañana o en una tarde? El apóstol Pablo nos llama fuertemente la atención dirigiendo a la iglesia de Tesalónica y él dice, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. El apóstol Pablo les llama a los tesalonicenses ociosos porque no están trabajando. ¿Qué pasó con la iglesia de Tesalónica? Pasó un momento, hay varias cosas, pero uno de los engaños que entró en esta iglesia de Tesalónica es que ellos comenzaron a decir, mira, si Jesús ya viene el día de mañana o cuando sea, ¿para qué trabajar? No, ya puedo disfrutar de mi vida. Y Pablo les llama la atención, ustedes son unos ociosos, están viviendo desordenadamente. No, esa no es la vida de un cristiano. Vamos a ir todos, por favor, a Efesios, que está en el Nuevo Testamento, Efesios 5, del 15 al 17. Y fíjate cómo
el apóstol Pablo muestra cuál es una de las cualidades o debería ser la cualidad de un cristiano. Efesios 5 del 15 al 17. Hermanos, la Biblia o el día de descanso jamás va a avalar la ociosidad, nunca. Lo que sí debemos reconocer muchos de nosotros, hermanos, es que nos falta administrar el tiempo. No es que nos falta tiempo, es que nosotros no sabemos administrar el tiempo porque dejamos todo a última hora, porque preferimos atender muchas cosas que no son nuestra prioridad ni nuestra responsabilidad. Y en última instancia eso puede reflejar mucho de nuestra ociosidad. ¿Cuántos jóvenes prefieren ver una película que dura 2 o 3 o 4 horas o verse una serie en Netflix o en Facebook, yo qué sé, en vez de hacer sus labores? Hermanos, eso refleja ociosidad y la Biblia no avala esto. Efesios 5 del 15 al 17 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos. O sea, los cristianos no debemos andar como insensatos. ¿Qué es insensato? Un necio, un torpe, sino como sabios. Los cristianos debemos andar como sabios. ¿Y cómo anda un sabio? Según el apóstol Pablo, versículo 16, ¿qué dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, uno de los distintivos de un creyente es que poco a poco somos buenos administradores de tiempo y Dios sabe que en 6 días podemos dejar limpio nuestras casas, dejar limpio nuestra ropa, atender a las tareas de nuestros hijos, podemos cumplir los resultados de nuestra empresa o nuestra organización, podemos ayudar a nuestros hijos en la escuela, podemos hacer todo eso en 6 días. Dios lo sabe muy bien. El problema es nuevamente que no sabemos administrar correctamente nuestro tiempo. Hermanos, el apóstol Pablo compara la vida desordenada de un hombre como necio, como torpe. En Tesalonicenses habla de que Dios no puede, que el apóstol Pablo no puede avalar la ociosidad. Los cristianos debemos trabajar duro los 6 días. Ahora, yo no digo obviamente que seas un adicto al trabajo y esos 6 días no vayas a tu casa o vayas ya a tu casa cuando tus hijos están durmiendo y te vayas cuando ellos están antes de despertar y tus hijos ni te conocen. No, hermanos, no me estoy refiriendo a eso, sino que si administramos bien nuestro tiempo, vamos a poder cumplir correctamente nuestros 6 días y un día para el Señor. Hermanos, esto es interesante. Yo les quiero dar un consejo haciendo un paréntesis. Algo que a mí personalmente me ayuda mucho es que cómo yo administro mi tiempo. Básicamente, cuando uno comienza a desordenarse en su tiempo, cuando comienza a hacer las cosas urgentes y no hace las cosas prioritarias. Ahora, tú tienes que saber distinguir en tu vida particular qué son tus cosas urgentes y cuáles son tus cosas prioritarias. Y cada vez que yo doy consejo acerca de administración de tiempo o a una familia, y hermanos, cada vez que puedo dar consejo a matrimonios, uno de los grandes problemas es eso, porque el esposo atiende más lo urgente, porque la esposa atiende más lo urgente y deja lo prioritario. ¿Qué es lo prioritario? Lo prioritario tiene que ver con mi relación con Dios, mi relación con mi familia y mis deberes para sostener y sustentar mi familia. Por ejemplo, mi trabajo, responsabilidades con mi trabajo. Pero miren, va así, Dios, mi familia. Y cuando hablo de Dios, estoy hablando de la iglesia también. Ahí tiene que ver mucho la iglesia. Mi familia en segundo lugar y después los resultados de mi empresa o de mi organización o lo que yo quiero lograr. Pero ¿qué pasa? No, nosotros no ordenamos así. Comenzamos a hacer lo que es urgente, 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 urgente. De pronto surge algo, lo hago. Surge algo, lo hago. Y dejo lo prioritario, y ahí empieza el caos. Ya uno quiere divorciarse, ya la falta de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, un consejo práctico que te doy es que, por ejemplo, tú, si usas tu celular o un papelito o una agenda, antes de que te duermas, anota 3, 4 cosas que son tu prioridad hacerlas sí o sí para el día siguiente. Anota 3, 4 cosas, punto.
que sí o sí tienes que hacerlo. Entonces despiertas al día siguiente y lees esa tu lista y te esfuerzas por cumplir esas 3 o 4 cosas que sí o sí tienes que hacer. Y lo demás lo dejas en las manos de Dios. Hermanos, Dios sabe 6 días. Trabaja, 1 descansa. Dejemos de hacer lo urgente, hagamos lo que es prioritario. Y dejemos el día del domingo para disfrutar con el Señor. Vamos a ir a Isaías, capítulo 58, está en el Antiguo Testamento, versículo 13 al 14. Estos preciosos versículos que el profeta escribe nos van a iluminar, nos van a ayudar a entender por qué nuestros corazones no disfrutan el día de reposo. ¿Por qué hasta lo vemos como algo cargado, fastidioso? ¿Cómo es eso de que un día para el Señor, etcétera, etcétera? Estos versículos nos van a revelar o mostrar lo que hay en nuestros corazones y por qué no disfrutamos este día. Hermanos, quiero que sepan que el día de reposo, si uno lo guarda correctamente, el día del Señor, que es el día domingo, ya les expliqué en la sesión pasada, que los cristianos celebramos el día domingo porque los apóstoles y la Biblia así nos lo enseña. Pero hermanos, el propósito es que nos haga madurar. Cuanto tú mejor celebres este día, vas a crecer en el Señor y vas a ver cómo tu vida va a ir madurando, creciendo. Va a ser increíble, aún cómo tu familia se va organizando. Dice así, Isaías 58, del 13 al 14, dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Hermanos, cada vez que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se comenzaba a apartar de Dios, uno de los resultados era que ya dejaban el día del Señor de celebrarlo. Y Dios dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas el día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable. Hermano, si Dios está hablándome a mí, si tú tan solo dejaras de hacer lo que a ti te plazca el día del Señor, dejaras de hacer lo que a ti tu voluntad, y comenzaras a tratar el día del Señor como una delicia, como un día santo, como un día honorable, tu vida va a madurar, tu vida va a ser más santa. Wow, incluso hablando poéticamente, dice: te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Oh, hermanos, qué gran promesa para los que guardan el día del Señor como debería ser. Hermanos, nuevamente, el día del Señor no es un día gravoso, no es un día pesado, no es un día de que, ay, qué fastidio, ni modo. No, debe ser un día de regocijo, de refrigerio, de delicia. Es un día santo, es un día honorable. Y Dios te va a dar alimento. Dios te hará cabalgar en las alturas. ¡Qué precioso! Si tan solo comenzáramos a voltear nuestra mirada al día del Señor y a respetarlo. Mira, hermano, tú puedes dejar de trabajar el día domingo, sí, pero también puedes seguir trabajando. Y muchos continúan trabajando porque no quieren dejar de ganar dinero. Y quieren trabajar los 7 días y cambian de turno a sus trabajadores, lo que fuera. Hermano, eso puede reflejar un amor al dinero. Y el apóstol Pablo a Timoteo le escribe y le dice: el principio de todos los males es el amor al dinero. Ten mucho cuidado porque eso poco a poco te va a alejar de Dios. Cuanto más amas al dinero, hermano, más te alejas de Dios.
Jesús después va a decir, nadie puede servir a dos señores, o amas a las riquezas o me amas a mí, pero los dos no pueden ir juntos. Hermanos, las riquezas, ¿cuánto nos alejan del día del Señor? Debemos despertar en esto. Hermanos, hace tiempo leía y también vi la película, y yo les recomiendo la película de Eric Liddell. Este hombre es impresionante. Dios quiera un día regalarnos, o que no regalarnos, sino que nosotros podamos apuntar a ser este tipo de misioneros como Eric Liddell. Él nació en China, era hijo de misioneros, y fue su juventud a estudiar a Inglaterra, donde él creció y se desarrolló después, estudió en la universidad, etc. Y una de sus características era que era un atleta. Él concursaba en atletismo, era el mejor de su universidad, era el mejor, tan bueno era que logró representar a su país en las Olimpiadas. ¡Wow! ¿Te imaginas? Era una celebridad, todo el país lo reconocía y era aplaudido. Donde iba era una estrella. Era muy ovacionado Eric. Y de pronto, él era tan bueno que logra clasificar a las Olimpiadas y él logra estar en la final del atletismo. Y la final se va a celebrar un día domingo. ¿Y sabes qué hace Eric Liddell? Dice, no voy a participar. Y él era un predicador los días domingos. Él iba a su iglesia a predicar y él dijo, no tengo iglesia, no voy a asistir. ¿Sabes qué hizo todo Gran Bretaña? ¿Sabes qué hizo? Todos lo aplaudieron, bravo, qué hombre de convicción. No, lo comenzaron a insultar, lo comenzaron a mostrar como una decepción, su entrenador, sus agentes, todos eran, oye, ¿qué tienes? Estás loco, es tu oportunidad de tu vida. ¿Cómo no vas a concursar en la final solo porque es día domingo? ¿Estás loco? Y él dijo, no voy a concursar. Y todo el país comenzó a recriminarlo, a decir, oye, ¿cómo insultas nuestra camiseta, nuestro país? Tú eres nuestro representante, ¿por qué no amas nuestro país? Y a pesar de toda la presión que Eric pudo haber vivido en ese tiempo, él dijo, no voy a participar. Y llegó el día domingo, fue a su iglesia, predicó, y eso pueden verlo también en Carrozas de Fuego, es una película acerca de él, y también pueden buscar acerca de Eric Liddell, busquen en algunos buscadores y van a ver su historia, qué impresionante es de este hombre. Y llega el día domingo, él está predicando, termina de predicar, él sabe que ya él perdió la medalla y él está muy, muy contento, pero al terminar la iglesia llega su entrenador cansado, y le tira un periódico, Eric, tienes que leer esto. Y le tira. Y en primera plana sale en grande que la comisión de las Olimpiadas ha suspendido al día lunes para que Eric concurse. ¡Wow! Y él concursó y ganó la medalla de oro. Revolucionó todo un país por sus convicciones. Hermanos, antes, como les hacía la confesión la otra vez, yo tenía una idea, parecía media santa o media, diría yo, piadosa, pero realmente me estaba engañando a mí mismo, ¿no? Y yo mismo decía, y los líderes hablaban, miren, el día domingo sí es del Señor, pero no solo el día domingo. De lunes a domingo es todos los días del Señor y yo voy a celebrar todos los días del Señor. No voy a hacer diferencia, todos los días son de Dios. Y sí, hermano, suena, qué hermoso, ¿no? Suena lindo esa idea. Pastor, qué piadoso, wow, usted es santo. No, hermanos, esa no es una idea santa realmente. Me estaba engañando a mí mismo. Sí, todos los días son del Señor. Dime una cosa, en la Biblia tú crees que contradice esa idea? O sea, Dios solo quiere que lo adores el día domingo. No, por supuesto que no. O sea, Dios quiere que lo adores lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿ok? Todos los días, sí. Eso en la Biblia no lo contradice. Pero Dios sabe de que de lunes a sábado, mientras estás trabajando, tienes tanta distracción en tu trabajo secular, tienes tantos afanes
Y aún yo mismo que yo trabajo para la iglesia, yo trabajo preparándome para la iglesia, para predicar, etcétera, etcétera, capacitar a líderes, etcétera. Uno puede decir, uy, pastor, qué chévere su trabajo, pero no, hermanos, yo también apenas empieza el día martes y yo estoy tan angustiado, preocupado, dice, uy, y ahora ya viene fin de mes y cómo estará yendo los fondos, las finanzas, o estoy preocupado en cosas, en cómo voy a aconsejar esto y estoy tan afanado que debo ser honesto que rápidamente mi corazón se distrae en estar afanoso y no en Dios. Y no en Dios. Hermanos, seamos realistas. Tú vas a tu trabajo y no todo el tiempo estás en adoración. No cada minuto, cada hora estás adorando a Dios. Hay hermanos que trabajan en el banco, ¿no? Y cuando hay veces los encuentro, no los encuentro ahí en el cajero, en su plataforma, arrodillados, oh Señor, te adoro. No, no están haciendo eso. Están trabajando, están viendo que el dinero cuadre y todo. Atender bien a los clientes, etcétera. Hermanos, Dios sabe que cuando vamos a nuestros trabajos, rápidamente nuestra mente es distraída, o cuando vamos a nuestros estudios, a nuestro colegio, rápidamente estamos distraídos en ir a pensamientos que no son, que no van en adoración a Dios. Entonces, hermanos, muchos pueden decir, pero pastor, yo oro todos los días en mi casa y eso no es suficiente. Miren, hermanos, Dios creó el mundo perfecto, ¿no? Como les decía anteriormente, en 6 días. No había pecado, Adán y Eva vivían en un contorno perfecto, sin pecado. Y desde ahí, Dios pudo haber dicho, miren Adán y Eva, aquí está todo perfecto, es hermoso, me adoran de lunes a domingo. Por favor, me adoran, ¿ya? No. Dios les da tareas. Tienen que administrar el huerto y les dice, un día guárdenme. Donde no hay pecado, donde todo es perfecto, ya Dios establece un día descanso. O sea, Adán y Eva todo el tiempo podían gozar de una comunión perfecta con Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero aparte de eso, Dios dice, ahora un día completo lo voy a destinar a ustedes. Vengan, adórenme. Vengan, tengamos comunión, sin otras distracciones, sin el trabajo. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¿Eso no es gracia, hermanos? Por supuesto que es gracia. Como escribe un puritano y dice, el día de reposo es el día del mercado para el alma. La flor nata del tiempo. Es el día donde Cristo resucitó del sepulcro y que el Espíritu Santo descendió sobre la tierra. Este es el día festivo del alma. El resto de los días se emplean principalmente en las cosas terrenales, mientras que éste se dedica al cielo. Hermanos, ¿cuánto nos falta entender que el día del Señor es una pequeña puerta al cielo? Les dije, la primera columna era 6 días trabajarás, 1 descansarás. ¿Cuál es la segunda columna del día de reposo? Porque si yo me pongo a descansar todo el día domingo, echado en mi cama, no hago nada, pues, ¿qué me diferenciaría de mi buey o de mi burro que está descansando? No me diferenciaría nada, ¿no? Entonces lo que me diferencia es que yo como ser humano, como hijo de Dios, lo santifico el día domingo. ¿Qué es santificar? Lo separo, me separo. ¿Y cómo? Ahora yo te voy a dar algunos principios bíblicos, cómo tú separas el día domingo. Primero, anótenlo, hermanos. Primer punto, poniendo la iglesia local como prioridad. Y esto que demuestre mi amor hacia Dios, poniendo la iglesia local como mi prioridad, como muestra de que Dios es todo para mí. Todo para mí. Hermanos, debemos entender que la iglesia local debe ser mi prioridad el día domingo y en la semana. Es mi prioridad. Oh, hermanos, antes de la pandemia y cuando empezábamos Zona Segura, yo me acuerdo que celebrábamos con los cristianos, la iglesia,
y venían todos, adorábamos al Señor, de ahí nos cocinábamos, comíamos juntos y no queríamos que ese día termine. Yo no quería que ese día termine porque veía por un lado, ahí teníamos una casa pequeña en Cusco y entraban como 50 y unos por un lado estaban riéndose, otros estaban compartiendo algo y entre todos estaban hablando obviamente las cosas de la palabra de Dios, y yo me detenía a mirar y decía, wow, qué precioso, no quisiera que esto termine. ¿Y sabes qué pensamiento vino a mí? Era, wow, si así es la iglesia, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será el cielo? Qué precioso lugar. Vamos a ir, hermanos, a Mateo 18:20. Y aquí nos va a hablar, nos va a confrontar acerca de la importancia del día de la iglesia local. En tu caso de zona segura. Dice, Mateo 18:20, dice, el Señor Jesús está enseñando y dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Voy a volver a leer. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, si tú lees bien el contexto de Mateo 18, Jesús está hablando de la disciplina eclesiástica, cómo debemos disciplinarnos unos a otros en la iglesia cuando algún hermano esté en pecado, ¿no? Eso muchos de ustedes lo han leído, lo saben muy bien. Si no lo has leído, hermano, yo te animo a que leas cómo debemos corregirnos entre nosotros los cristianos. Mateo capítulo 18. Y termina diciendo Jesús esta parte, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Analicemos bien este punto, hermanos. ¿Qué quiere decir Jesús? Cuando tú estás a solas en tu cuarto orando y leyendo tu Biblia, ¿está Jesús contigo? Porque aquí este texto dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Entonces, cuando tú estás teniendo un devocional a solas con Jesús y orándole al Padre, ¿está Dios ahí contigo? Sí, está contigo. Por supuesto, decir no sería contradecir las Escrituras. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Jesús está contradiciendo? No, hermanos. Lo que Jesús está diciendo es, y después podemos verlo, y esto lo vemos en toda la Biblia, hermanos, cuando el pueblo de Dios se juntaba en el tabernáculo, en el templo, en el Antiguo Testamento, cuando la iglesia de Dios se reunía, todos tienen un hilo en común, que la presencia de Dios está actuando de una manera especial. No así cuando tú estás solo en tu cuarto, no así cuando estás tú solo caminando y estás orando a Dios. Sí, Dios está ahí, sí, pero no está de la forma tan especial cuando el pueblo se junta y comienza a adorar. Por eso, hermano, es la importancia de la iglesia. Por eso es tan vital la iglesia, porque Dios, Jesús nos garantiza una presencia activa y especial cuando su iglesia se reúne. Y qué precioso es este texto, porque a Jesús, ¿sabes qué? No le importan los números. ¿Dónde están 2 o 3 reunidos? Suficiente. Ahí estoy yo. Cuando hay una iglesia donde solo hay un predicador y una ovejita que lo esté escuchando, oye, pastor, no pienses que no es iglesia. Por el hecho de que sean 2, yo ya estoy ahí de una forma activa. Y cuando Dios está en una forma activa, usa para transformar los corazones. Dios va a usar la iglesia para transformar y santificarnos de una forma especial. Acuérdate, hermano, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en Éxodo, una vez al año, Dios sentado en su trono, reinando sobre todo el universo, una vez al año descendía en una nube y se reposaba en el tabernáculo, y solo el sumo sacerdote una vez al año podía tener un encuentro con Dios. Pero ese encuentro con Dios era tan limitado, era tan velado. En el Nuevo Testamento, ese Rey de Reyes decide descender y tomar forma de hombre y caminar entre nosotros. Pero en la época de la iglesia, ese Dios que tomó forma de hombre, ahora es espíritu, y el Espíritu Santo ahora habita en nuestros corazones. Hermanos, qué precioso. Hoy la iglesia tiene el privilegio
de congregar al Espíritu Santo. Hermanos, cuando Jesús estaba aquí, 3 años con sus discípulos caminando, discipulándolos, conviviendo con ellos, Él muere, resucita, demuestra que es Dios y los discípulos están con Él y Jesús tiene que ascender al cielo. Y los discípulos naturalmente probablemente dijeron, Señor, no te vayas, Señor, no te vayas, no nos abandones, ¿qué va a ser de nosotros? Obviamente todos aquellos estarían estresados, desesperados, ¿qué va a ser de nosotros si nuestro maestro se va? Y Jesús les dice, más vale que me vaya, porque después de mí vendrá el Consolador, el Espíritu de Dios. Hermano, tú y yo tenemos el privilegio de habitar, que el Espíritu Santo habita en los creyentes, habita en el cuerpo de los creyentes. Ya no es una iglesia física de 4 paredes. Ahora la iglesia es conformada por tu cuerpo, mi cuerpo, reunidos adorando a Dios. Por eso debemos amarla. Hermano, la iglesia es la futura esposa de Cristo. Es su novia, así la trata. Haciendo una analogía del amor que Jesús siente por la iglesia. ¿Por qué nosotros no sentimos ese amor por la iglesia local? Preferimos hacer otras actividades, preferimos otras cosas, mientras Dios deposita de una forma activa su presencia en su iglesia local. Hermanos, yo no me debo sentir mal si se reúnen, si el día domingo, el próximo domingo vienen 2 o 3. Suficiente. Dios ya está ahí. Pero, hermanos, tú te pierdes si no vienes, porque estás perdiéndote una presencia de Dios activa. Entonces yo te ruego que cada vez que la iglesia, así con el esfuerzo que hemos hecho a través de las videoconferencias, hagamos un esfuerzo para que siempre nuestros corazones prioricen la iglesia local. ¿Cómo debe ser mi actitud para ir a la iglesia? Primero, hermanos, antes de asistir a la iglesia, ora tú y tu familia, los que van a asistir a la iglesia, pidiendo que Dios te hable a través de la adoración en la iglesia. Dios va a usar todos los mecanismos que hay en la iglesia para hablarte. Pero hermano, si estás llegando tarde y te vas rápido, Dios no te va, tu corazón no está listo para ser ablandado por el Espíritu de Dios. Cuando estás en la iglesia local, piensa en el cielo. Piensa en que Dios está mostrándote un pedacito de cielo. Y una vez que comienza la predicación, escúchala con reverencia y santa atención. Hermanos, en Hechos el apóstol Pablo está predicando a orillas de un río y les leo lo que pasa. Y dice, estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Pablo es el día domingo, obviamente no hay local, no hay templo, porque él está abriendo iglesias, y las iglesias, como sabemos, no están conformadas por edificios, sino por hombres, y él va al río a predicar, y ahí se reúnen algunos que quieren escuchar a Pablo, y viene una mujer, Lidia. Y al escuchar a Pablo puede rendir su corazón, hermanos. Ese es el objeto de la iglesia local. La iglesia local, Dios lo usa para cambiar tu vida. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Donde hay un sembrador que está tirando diferentes semillas y caen diferentes tipos de tierra. Una de las semillas cae y cuenta la parábola que vienen los espinos y la ahogan y no dejan que la semilla produzca. Y Jesús, al interpretar esta parábola a sus discípulos, dice que esas espinas son los afanes del mundo. ¿Cuántos llegan a la iglesia y están con pensamientos tan afanosos, pensando en lo que tienen que hacer, en qué van a cocinar, o en los trabajos que tienen mañana, o en lo que dejaron en casa, y están tan afanosos, tan preocupados, que son como esas espinas que van a matar la predicación en tu corazón? Hermanos, cuando entramos a la iglesia somos tan rápidos a ser distraídos. Cuando escuchamos un sermón somos tan rápidos a ser distraídos. ¿Por qué, hermanos? Por 2 cosas. Hay 2 entes que nos ayudan, que nos distraen. Uno, bíblicamente, es Satanás, es el diablo.
Zacarías 3:1 dice: Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. En Job 1:6 vamos a ver que el diablo está muy atento para distraernos, para hacernos caer en pecado. Como escribe el puritano Thomas Watson, dice: algo que podemos estar seguros es que el diablo y sus huestes están presentes en todas las reuniones de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren distraerte, quieren desviarte. ¿Te acuerdas nuevamente de la parábola del sembrador, cuando la primera semilla cae al borde del camino y vienen unos pájaros y se llevan la semilla y obviamente no permiten que la semilla crezca? Y cuando Jesús está interpretando, dice: esos pájaros son como el diablo. Hermanos, el diablo está al acecho. El predicador está lanzando semillas, y estos pajaritos están de tu mente queriendo llevárselas. Es así el diablo. El diablo quiere actuar, distraerte. No quiere que estés atento. Él va a mover cielo, mar y tierra para que estés distraído en la predicación. Pero hay un segundo ente que nos distrae, y es nosotros mismos. No toda la culpa lo tiene el diablo. La gran mayoría de veces es nuestro corazón distraído. Hermanos, el sueño, ¿verdad? El sueño viene y reposa en nosotros y quiere dejar que nuestros cuerpos se vayan a través del sueño. Oh, hermanos, sí entiendo que hay momentos que es tan pesado el sueño que uno se deja vencer por el cansancio. Pero esto no debe ser domingo tras domingo. Si estás pasando domingo tras domingo, hermano, no estás no estás disfrutando de la iglesia del Señor. Si sientes sueño, cansancio, levántate, toma un vaso de agua, procura en ti esforzarte para no quedarte dormido. Que esto no sea casual o cotidiano cada vez que vas a la iglesia. Levántate, hermano. Acuérdate de Pedro, cuando Jesús está agonizando porque se acerca la hora de su muerte, y va donde Pedro y le dice que ore y vele, que esté orando, y se va y Pedro se queda dormido. Y Jesús le llama la atención: y tan solo una hora pudiste orar. Y después le advierte y le dice: ora y vela para no entrar en tentación. Cuando estés en la iglesia, hermanos, en casa, cuando estés en tu iglesia en casa o en estas reuniones, escucha la palabra expuesta con humildad y mansedumbre. Santiago dice, en 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Hermanos, no podemos ir a la iglesia con orgullo, con un corazón orgulloso. Santiago después va a decir que Dios resiste al orgulloso. Dios lo resiste. Hermanos, si entramos a la iglesia con orgullo, decir: no, aquí yo no tengo nada que aprender, no, estas son tonteras, hermano, no vas a ser cambiado. No escuches la prédica o la iglesia para cuestionar. Es decir, a ver en qué se están equivocando, y como que dicen: no, esto no estoy de acuerdo, no, esto no estoy. En vez de tener un corazón humilde, permite que el Espíritu Santo te hable, hermanos. No escuches con ánimo de censurar. Muchos se levantan como jueces de la iglesia, como jueces del predicador, y dicen: no, pastor, muy larga tu prédica, no, muy aburrida. Oh, pastor, muy duro, muy dura tu palabra. Oh, pastor, no estoy tan seguro de lo que has dicho. O tal vez este mensaje está dirigido a tal hermanita. Yo creo que sí. No, hermanos, no podemos censurar la palabra. Más bien escuchemos la palabra con ánimos de obedecer, con ánimos de deleitarnos y con fe. Ahora, ¿qué haces el resto del día después de asistir a la iglesia local o a la iglesia en casa? Hermanos, bíblicamente nos pide estos consejos. Aprovecha leyendo la Biblia más que otros días, porque es tu día de descanso. Sí, ya hemos dicho, la primera es descansar, ¿no? Del esfuerzo físico, descansa. Lo segundo, hermanos, es santificar el día de reposo. ¿Cómo? Priorizando la iglesia. Segundo, lee la Biblia. Lo que no pudiste leer en la semana, léela. Aprovecha ese día orando. Ora más que otros días. Ora más que otros días. Ora por tu predicador. Ora por tu pastor, para que la palabra que vas a escuchar en la iglesia sea viva. Y aprovecha el día del Señor teniendo tiempos de refrigerio.
de disfrutar tu descanso, de disfrutar del Señor. Dios quiere que disfrutes de Él. Ahora, muchos tal vez se sienten decepcionados. Les digo, pastor, pero no respondió la pregunta si debo ir al cine, o puedo mirar una película, o puedo ir de paseo con mi familia. Hermanos, no puedo decirte eso. Pero aprovecha el día del Señor para ir a la iglesia, enfocarte en Jesús, orar más que nunca, leer la Biblia, lo que no pudiste en la semana, enfocarte en Dios y en tu familia, y te tiempos de refrigerio. Hermanos, para terminar, muchos observan este mandamiento como un deber en vez como un privilegio. Vivimos en una cultura donde constantemente estamos exigiendo nuestros derechos, ¿no? Entramos a un trabajo, ya es, dame mi gratificación, no, mis vacaciones. Es cultural, realmente es muy, queremos demandar, es no solo cultural, creo que es a nivel mundial, por nuestra naturaleza caída, a Dios constantemente y a donde estamos, nunca estamos satisfechos, siempre estamos inconformes. Eso está mal, hermanos. Pero el día de reposo no es un deber, hermano. Es un privilegio que Dios nos ha dado para disfrutar de Él, para estar con Él. Imagínate que tú planeas unas vacaciones con tu familia, has trabajado duro, has ahorrado duro, quieres llevarles a Máncora, a la playa o no sé, a un lindo lugar. Y ya está, compraste los pasajes aéreos y tus hijos vienen y dicen, no, 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 papá, mamá, no, 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 contigo no quiero ir. Por favor, quiero irme con Pepito o con Lupita. Ellos son chéveres. Ah, tú eres muy aburrido. No, 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 papá, no. ¿Cómo te sentirías? Te destruiría el corazón, ¿verdad? Hermanos, el día domingo es un día donde Dios quiere pasar contigo en comunión. Y ojo, nosotros no merecemos eso. Pero Él nos da un tiempo de gracia sobre gracia. El día domingo nos anuncia que nosotros, siendo vil pecadores, Dios dio toda su vida para que descansemos. Y el día domingo nos anuncia de que un día va a llegar donde vamos a descansar eternamente y para siempre en plena comunión con nuestro Dios. Vamos a escuchar esta canción, hermanos, y después vamos a orar. Y mientras cantamos, yo te pido que toda aflicción toda carga, toda ansiedad, deposítalo en Dios, que Él es nuestro verdadero descanso. Vamos a escuchar.